Nunca pensé que el último pago de la hipoteca de la casa de mi hija sería el inicio de una vida en soledad. Aquella mañana me encontraba en la estación marítima de Puerto Azul, con mi bolso de tela lleno de protector solar, mi pasaporte en mano y una emoción burbujeante en el pecho como si tuviera 20 años. Era el 7 de agosto, el día del crucero familiar, o al menos eso creía yo. El mensaje llegó como una ráfaga helada. No vas a venir con nosotros al crucero. Ana prefiere que sea solo familia. Era un texto de mi hija, Valeria. Leí esa línea una y otra vez. Solo familia, como si de repente yo no contara. Alcé la vista y ahí estaban Valeria y su esposo Javier en la cubierta del barco, saludando con entusiasmo, ajenos a mi presencia. Más que una despedida, era una declaración de lo que realmente pensaban de mí. Me quedé allí, sola, en la terminal, con la sonrisa congelada de quien no sabe si está soñando o cayendo en un abismo. La decepción me golpeó con fuerza, pero lo que más dolía era el conocimiento de que había terminado de pagar la hipoteca de la casa meses atrás. Mi nombre todavía aparecía en los documentos, pero ya no iba a tener ningún significado para ellos. Me había convertido en una figura del pasado, relegada a un segundo plano en sus vidas, mientras ellos desarrollaban su propia familia sin mí. Regresé a casa con los ojos curiosamente secos. El llanto ya no era parte de mi repertorio. La traición disfrazada de preferencias me había dejado vacía, con esa punzada persistente en el pecho que uno ignora al amar demasiado. En la entrada me quité los zapatos, como siempre, y comprendí que esto ya no era un error, era una declaración definitiva. Esa noche preparé una taza de manzanilla, mi ritual predilecto, y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos de la casa, el contrato, las transferencias, los recibos. Todo estaba a mi nombre. Mientras el vapor de la taza empañaba mis gafas, sentí algo despertar en mí. No era dolor, ni siquiera claridad, era como si se me hubiera quitado un velo. Valeria y Javier me habían estado borrando de sus vidas lentamente. Recorrí los meses vividos. Primero fueron comentarios sobre lo intensa que era en las cenas. Luego, las risas que se ahogaban a su paso cada vez que contaba alguna anécdota que solía hacer reír a todos. Después vinieron las insinuaciones de que hablaba demasiado alto y que mis chistes eran incómodos. Pero claro, los cheques que enviaba siempre eran bienvenidos. Me di cuenta de que no era parte de su familia, solo era un recurso emocional, como una caja de ahorros que se utiliza en tiempos de crisis. Esa noche fue diferente. Mientras el crucero partía y ellos publicaban fotos alegres en redes sociales, yo decidí que si querían distancia, la tendrían, pero de manera formal, legal y definitiva. El silencio que reinó en mi apartamento después de su desprecio me golpeó con más fuerza que cualquier grito. Me senté en la mesa de la cocina, esa donde tantas veces había contado dinero para ayudarles a salir de apuros. Saqué la carpeta y empecé a revisar cada papel, cada transferencia, cada recibo. Todo seguía a mi nombre, nada había sido cedido legalmente. Los recuerdos comenzaron a agolparse. Ana, siempre con esa sonrisa helada, una vez me dijo que había que hablar más bajo en las cenas. Juraría que eso fue antes de que les regalara aquella vajilla de porcelana en su boda. Javier, mi yerno, me decía que mis bromas eran demasiado intensas. ¿Y qué opción tenía yo, si había sido madre y padre al mismo tiempo? Pero claro, cuando necesitaban ayuda para el carro o el seguro, ahí estaba yo, la madre perfecta. Los desprecios sutiles fueron las primeras grietas en nuestra relación. Recuerdos de esos momentos cada vez más frecuentes y dolorosos. Recuerdo cuando Ana me cambió de lugar en la mesa en Navidad porque pensaba que era más cómodo para todos.
o cuando organizaron la fiesta de nacimiento de su primera hija sin informarme y solo recibí una foto grupal para consolarme. A menudo me repetía que todo era parte de la juventud y que madurarían, pero no era inmadurez, era una estrategia. Poco a poco fui empujada a la orilla hasta caer sin darme cuenta. Y a pesar de todo, seguía justificando su comportamiento. Sin embargo, esa frase, solo familia, clavada en mi pecho como un cuchillo, ya no me dejaba tapar el sol con un dedo. Los papeles no mentían. Yo había pagado la entrada de esa casa, firmé como dueña parcial y cubrí años de impuestos cuando atravesaron problemas económicos. Pero nunca hubo una cena o un brindis que me incluyera. El vestido coral que compré para el crucero todavía colgaba en mi armario, con la etiqueta aún puesta. Había imaginado cenas familiares, brindis en familia con mi nieta en brazos. Ahora, mi único brindis sería conmigo misma. Por eso, tomé una libreta y comencé a anotar todo. No emociones, solo hechos. Escritura, hipoteca saldada, contribuciones estimadas sumando los gastos a lo largo de 5 años. Nunca hice esas cuentas, porque cuando amas no cuentas, das. Pero esa noche, con la calma que solo llega después de un desgarramiento, me prometí que se acabó. 2 días después de que el barco zarpó, me levanté temprano, como siempre, y revisé mis correos electrónicos. Allí estaba, una alerta de mi tarjeta de crédito. Cargo aprobado, $628 por un servicio en el spa del barco. Me costó leerlo 2 veces. Lo había encargado a la tarjeta que usé para reservar el crucero, una tarjeta que había utilizado para facilitar reservas porque confiaba en que mi hijo no me fallaría. No solo me excluyeron, me usaron. Fue en ese momento que algo cambió en mí. No se trataba de tristeza o decepción, era otra cosa, una claridad fría, como darse cuenta de que no fue un error, sino un plan. Apagué la computadora y busqué la tarjeta en el cajón de los manteles. Con mano firme, marqué el número de American Express. ¿En qué podemos ayudarle? Quiero cancelar mi tarjeta y disputar el cargo del spa. No lo autoricé. La operadora preguntó si había perdido la tarjeta. Sí, respondí. La perdí de confianza. Esa fue la primera acción, pequeña pero decisiva. La segunda acción fue revisar la carpeta de la casa. Me tomé mi tiempo. El contrato original, las cláusulas, el acuerdo verbal no firmado porque éramos familia. El error fue mío, confiar más en el amor que en la ley, pero por suerte nunca firmé el traspaso. Legalmente, la casa seguía siendo mía. Yo, la intensa, había dejado de ser la mamá cómoda. Preparé un té, no de manzanilla, esta vez algo más fuerte. Llamé a mi abogado, Carlos. Carlos, soy yo. ¿Tienes unos minutos? Necesito asesoría y quizá algo más. Había algo en mi voz que no dejaba lugar a dudas. Ese día dejé de ser la suegra servicial, dejé de ser la madre disponible. Comencé a convertirme en la mujer que no perdona pero factura. Bolas de papel se amontonan en mi mesa y mientras escribía fui percibiendo que este era el inicio de mi verdadero renacer. Los días pasaban y me encontraba sumergida en un proceso que sería liberador. Tomé el té en la cocina, recordando la silenciosa pero poderosa decisión que había tomado. Preparé su carpeta, cada hoja recordándome que había estado en la trinchera por demasiado tiempo. La hipoteca, todos los pagos, cada sacrificio era un ladrillo que asentaría el próximo paso. Llamé a Carlos nuevamente, teniendo claro lo que debía hacer. «Quiero recuperar lo que es mío», le dije, con una determinación que apenas reconocía. Su voz, tranquilizadora y firme, respiró confianza en mí. «Tienes todo el derecho, la escritura está limpia». Esa pequeña afirmación me dio poder. El contacto con el agente inmobiliario fue crucial. Quería que el proceso fuese discreto, sin que Valeria y Javier se enteraran. Necesito que trabaje con comprador masivo, no publicaciones públicas, nada que llame la atención, le pedí a la gente. Ella sintió, comprendiendo la sensibilidad del asunto. Pasé los días preparando cada detalle,
Hacía una lista de todo lo que necesitaba. Este sería un cambio completo. No iba a dejar que nada se interpusiera entre mi plan y mi libertad. Así que empecé por organizar cada rincón de la casa, asegurándome de que todo estuviese en su lugar, cada caja guardada con amor. Mientras empacaba, la nostalgia tocaba a mi puerta, pero aprendí a ignorarla. La decisión era mía y era lo que contaba. El día de la venta se acercaba. Esa mañana la casa sonaba vacía, las paredes, testigos mudos de una historia llena de amor y desamor, parecían más frías. Me encontré sentada en el sofá, respirando la calma que me infundía el nuevo planteamiento. Tomé la libreta y anoté cada paso que daba. La renovación de mi vida necesitaba ser documentada. Los días peligrosamente pasaron y supe que había llegado el momento. El 21 de agosto aparecería en el calendario como el día que firmaría el cierre definitivo de mi vida pasada. Al llegar la fecha, me senté por unos minutos frente al espejo. Miré mis ojos. Había mucho dolor, mucha carga, pero también determinación y fuerza. Cerré los ojos, respirando una y otra vez, imaginando la libertad que vendría. Sabía que debía estar preparada para lo que se me venía. A las 8 de la mañana llegué a la oficina del notario. Con cada paso, mi corazón latía con fuerza. Sabía que este sería un punto de inflexión. Me senté en la oficina, esperando el momento preciso. La agente fue puntual y se encargó de los papeles. «Todo está en orden, listo para firmar», dijo con una sonrisa. Las palabras no solo eran un trámite, eran la liberación de una etapa de mi vida. Firmé los documentos uno tras otro, sintiendo cómo cada letra liberaba una parte de mí que había estado atrapada durante tanto tiempo. Cuando finalmente terminó, la agente sonrió. «Es hora de poner todo en marcha». Sonriendo con satisfacción, salí de la oficina. Tenía la impresión de que el aire era más ligero. Comencé a caminar. Al salir, un mensaje de texto. Era Valeria. «Mamá, ¿dónde estás? Hablamos cuando regresemos». Dije sí y después adiós en mi mente. No cambiaría la historia. Pasaron unas horas y vieron fotos de su crucero en redes sociales. Sonrisas amplias, paisajes maravillosos. Cada imagen comenzó a dejarme un amargo sabor, pero sabía que debía sobreponerme. Así que me dirigí a mi casa, ya no como un refugio, sino como un punto de inflexión. Cada palabra que había escrito en la libreta, cada cláusula, cada plan, era ahora para mí. Al llegar, veía todo con una nueva perspectiva. La casa estaba vacía, como una página en blanco lista para ser escrita nuevamente. Paseé cada habitación, repasando memorias que solían ser dulces, pero que ahora estaban impregnadas de recuerdos amargos. Esta vez no me quedaría estancada, estaban a punto de cambiar. A medida que me preparaba para dejar todo atrás, el sonido de mi teléfono interrumpió mi meditación. Otro mensaje de Valeria. «¿Podemos hablar? Kelsey se siente mal por lo que pasó». La ironía me hizo sonreír. Kelsey, la misma mujer que había sido tan hiriente, ahora representaba disculpas y tristeza, pero no existían culpabilidades en ese instante. Borré el mensaje. Tenía un plan y la parte de mí que había sido herida no se interesaba en un reencuentro. Antes de dejar la casa, decidí cambiar todas las cerraduras. Llamé a un cerrajero. «Quiero que venga y cambie todas las cerraduras, por favor». Al día siguiente, levanté el teléfono para asegurarme de que todo estuviera en orden, porque incluso los pequeños detalles debían estar bajo control. La casa sería mía como siempre lo había sido, y por fin volvería a ser la protagonista de mi propia historia. Desperté el 21 de agosto con la ligera ansiedad que uno siente cuando la vida está en juego. Mi corazón latía más fuerte que nunca al experimentar las emociones mientras me preparaba para la venta. Me vestí con un atuendo que me hiciera sentir poderosa. El tiempo estaba de mi lado, como si la espera finalmente estuviera dando sus frutos. Iba a dar un paso adelante hacia la libertad. En mi mente trazaba el mapa de un nuevo comienzo. Lo que había comenzado como un día normal se convirtió en uno de los más significativos de mi vida.
El sol brillaba intensamente en cielo azul mientras me preparaba para cerrar un capítulo y por fin abrir las puertas hacia otro. El camino hacia la nueva estaba claro. A las 9 de la mañana me dirigí nuevamente a la oficina del notario, listas las llaves y documentos. La gente ya me esperaba con todo preparado. Recorrí cada espacio, sintiendo cómo cada día pasaba un peso inmenso y su peso disminuía considerablemente. Introduje el código de apertura y entré. Todo estaba a punto. Mi mente no podía engañarse, todo estaba en orden. Sabía que ellos volverían ese mismo día, pero no era mi problema. Se sentía como una victoria, como una celebración, aunque solo fuera conmigo. Firmé cada papel, dándole la espalda al pasado y a lo que significaba. Era reconfortante imaginar que podría dejar todo atrás. Una vez todos los documentos fueron confirmados y firmados, la agente me entregó la copia final con una sonrisa. «Felicidades, eres libre ahora». Me atenazó una risa nerviosa. Salí de la oficina sintiendo que mi corazón se aliviaba. La casa nunca volvería a ser parte de su historia. Cambié mi dirección a la de una nueva vida. Todo era un nuevo comienzo, un viaje a lo desconocido pero tan prometedor. Mientras conducía, llegaron los recuerdos, pero esta vez no me dolían. Todo estaba claro. Recorrí la costa buscando a dónde sería mi refugio por algunos días. Era de esas personas que sueña despierta, pero esta vez mis sueños eran una construcción nueva, bajo mis términos. Caminé por la arena, dejando que cada grano se deslizara entre mis dedos. Aquella brisa fresca y el sonido de las olas me brindaron fuerza. La pasé bien, nadé en el océano. Cada movimiento me hacía sentir más liviana. Ya no necesitaba llevar tanto peso sobre mis hombros. Mis pensamientos regresaron hacia la mañana del crucero. Mientras ellos llegaban, yo ya estaría lejos, sin necesidad de dar explicaciones. A veces, el silencio habla más que 1000 palabras. En ese lugar, vi la belleza de no tener que suplicar ni para ser escuchada. Aquí podría ser solo yo misma. Regresé a mi nuevo hogar temporal, donde todo era calma y mar. Las preocupaciones se habían evaporado. En los días siguientes, una pacífica rutina me fue permitida. La ausencia de llamadas y textos me liberó, ya que no aparecía en la mente de ellos. Sin presión y sin justificaciones que dar, disfrutaba del sol y cada atardecer. Imaginar que el barco volvía me hizo sentir una extraña satisfacción. Me encontré sonriendo sin esfuerzo, mientras el mareo del cambio era ahora parte de mi nuevo normal. Al final del día, regresé a casa. Me vestí con mi más cómodo atuendo y decidí hacer una reflexión. La venda que cubría mis ojos se había caído. Estaba buscando lo que habían sido mis sueños, pero lo principal era que había encontrado mi voz. Me despedí de una etapa esperanzada. Al día siguiente, mientras alistaba mis cosas para el regreso, recibí un mensaje. Era Carlos. Ellos querían pelear. No se quedarían callados, reclamaron legalmente, pero sabía que nada se interpondría en mi camino. Esta ruta es solo mía, repetía como un mantra. Con la mirada decidida, mientras llevaba mis maletas, un reflejo en el espejo me habló. «Vamos a luchar», me dije. Todo estaba listo, el proceso estaba en marcha, y ellos aprenderían que la familia también significa respeto. Mi historia empezaría a estar llena de algo que no había tenido en mucho tiempo: dignidad. Cuando llegue nuevamente, no seré aquella sombra triste, volveré como la mujer fuerte que siempre fui. No se quedarían con nada, era solo cuestión de tiempo. Mientras el sol se ponía en el horizonte y el aire traía olor a sal, supe que este sería solo el comienzo de un nuevo ciclo. Preparé el último té del viaje, miré a mi alrededor y dejé que el destino me llevara a donde pertenecía. El crucero regresaría, pero yo ya no estaría ahí. Me fui a la cama sintiéndome más ligera. Estaba lista para comenzar una nueva travesía, esta vez sin cadenas. La soledad ya no sería miedo, sería una nueva forma de libertad, mi elección y mi fin.
Así, con una sensación renovada de propósito, cerré los ojos por primera vez en mucho tiempo y dejé que el mundo siguiera girando alrededor. Lo que regresaba no sería el mismo. La mujer que había ido allí se había ido y ahora era el momento de renacer.